Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a su programa, La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría y damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro, Agustino Recoleto. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con ustedes nuevamente para compartir un tema del diario de la Divina Misericordia en tu vida. Y hoy vamos a compartir el sacrificio de los textos de Santa Faustina. Y vamos a empezar leyendo. Un día 7 de febrero de 1937 escribe Faustina: Hoy el Señor me dijo: exijo de ti un sacrificio perfecto y en holocausto, el sacrificio de la voluntad. Ningún otro sacrificio es comparable a este. Yo mismo dirijo tu vida y dispongo todo de manera que seas para mí una ofrenda continua y hagas siempre mi voluntad. Y para completar esta ofrenda te unirás a mí en la cruz. Conozco tus posibilidades. Yo mismo te ordenaré directamente muchas cosas, y la posibilidad de la ejecución la retrasaré y la haré depender de los demás. Aquello que las superioras no podrán alcanzar, lo completaré directamente yo mismo en tu alma, y en el fondo más secreto de tu alma habrá un sacrificio perfecto de holocausto. Y esto no por algún tiempo, sino que debes saber, hija mía, que este sacrificio durará hasta la muerte, pero vendrá el tiempo en que yo, el Señor, cumpliré todos tus deseos. Tengo en ti mi complacencia como en una hostia viva. No te espantes de nada, yo estoy contigo. Entonces Jesús le pide a Faustina el sacrificio más importante, más valioso, que es la voluntad. ¿Sí? Él dice que no hay ningún otro sacrificio comparable a este. O sea, entregar nuestra voluntad a Dios. Y que Él disponga de manera que seamos para Él una ofrenda continua y hacer siempre su voluntad. Darle la voluntad a nuestro Dios es darle nuestro haber, nuestro poseer, las capacidades, todo lo que somos, tenemos y poseemos. También es entregarle nuestra vida y confiar, pues que Él la va a dirigir correcta y debidamente. Nos va a ayudar también a fortalecer las debilidades en las que podamos tener alguna dificultad. Pero si la gracia de Él está en nosotros, si su presencia está en nosotros, nuestra vida se conducirá de una manera más digna. Y ese es un sacrificio, porque darse a sí mismo es un sacrificio y Dios lo pide, y es el sacrificio que le pidió a Santa Faustina, la ofrenda de su voluntad. Dios conoce todo aquello que ella tenía, conoce sus posibilidades y Él prometió ordenarle todo en bien de la ejecución de este deseo de Cristo nuestro Señor. Y Cristo sabía muy bien que las superioras a lo mejor podían colaborar, pero en algunas cosas el límite también iba a estar presente. Y Él prometía suplir lo que las superioras no iban a realizar. Muchas cosas son de gracia, sobrenaturales, y solamente Cristo puede realizarlas. Y Jesús le dice que este sacrificio no va a ser solo por un tiempo, sino que va a durar hasta que ella muera, ¿sí? Y la verdad es que nosotros tendríamos que ir aprendiendo a ofrecer nuestra voluntad a Dios hasta toda nuestra vida, hasta el momento que Dios nos llame, pero ir haciendo no lo que a nosotros nos guste, sino lo que a Dios le agrade, ¿sí? Como usted lo ha dicho, Padre, ofreciendo nuestra vida cada día, cumpliendo los 10 mandamientos. Ahí Dios nos va dictando cuál es su voluntad. Pero luego, si yo tengo que someterme a mi esposo, hacerlo. En cosas buenas, obviamente, no en algo que me diga que yo haga algo malo, no en algo que ofenda a Dios ni que vaya en contra de los 10 mandamientos. Pero en cosas buenas, no sea yo la que yo escoja, ni la que yo decida, sino que sea el otro. O mi marido, o mi maestro, o mis papás, ¿sí? Y entonces ahí yo estoy sometiendo mi voluntad a la de los demás, y Dios se está encargando de hacer que la voluntad de Él se haga en las otras, o sea, que se haga en mí la voluntad de Él, pero por orden de los demás. Es lo que yo entiendo. Sí,
Dios dirige las almas de todas las personas y de todos sus fieles, y Él va dirigiéndolas hacia la salvación. Y a veces cosas que nos suceden está coordinada con otras voluntades, porque Él tiene la capacidad de hacerlo facilísimamente. Y entonces cuando nos damos cuenta que alguna decisión de otra persona, que algo que nos sucede con otra persona, algún diálogo que tenemos con otra persona, favorece a que yo cumpla la voluntad de Dios. Y podré darme cuenta, no, pero la otra persona también está realizando lo que Dios desea. Y también en la otra persona se está realizando que la voluntad de Dios se cumpla. Y en ambas nos vamos dirigiendo en salvación hacia nuestro Padre Dios. Es algo sorprendente entrar en la profundidad de lo que es Dios. Y en esto de la voluntad, estamos entrando en un ámbito también que a veces lo vamos a poder conocer y otras veces lo tenemos que vivir, aceptar, experimentar, amar, porque ya va a venir hecho. Claro, y nunca enojarnos ni protestar en contra de la voluntad de Dios, porque a veces Él permite cosas, sacrificios que tenemos que tener en nuestra vida, y a veces no los queremos vivir. Nos enojamos y protestamos y nos enojamos con Dios, o le reclamamos, en vez de aceptar su voluntad y vivir su voluntad, ¿cierto? O sea, ahí sería lo mejor, que nosotros tenemos que ir aprendiendo de a poquito, en cositas pequeñas cada día, para que así cuando sean pruebas fuertes, sacrificios fuertes en nuestra vida, podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Con alegría, con gozo. Bueno, y continuamos leyendo lo que escribe Faustina. El núcleo del amor es el sacrificio y el sufrimiento. La verdad ostenta una corona de espinas. La oración involucra el intelecto, la voluntad y el sentimiento. Entonces aquí Faustina nos da a conocer que el núcleo del amor tiene que ser sacrificio y sufrimiento, ¿sí? Aunque no nos guste. Si yo de verdad amo a una persona, puedo sacrificarme por esa persona, puedo sufrir por esa persona, y luego con gusto. Entonces, de verdad, cuando alguien ama con un amor que es el amor que Dios nos da, no un amor humano, sino el amor que Dios nos da, el cual Él nos llena de su amor, ahí podemos nosotros sufrir y sacrificarnos por los demás, cuando de verdad amamos a los demás, por un hijo, por un esposo, por los papás, por gente que queremos, por amistades, sufrimos y nos sacrificamos por ellos. El sacrificio y el sufrimiento ofrecido por amor a Dios, para que no sea carga pesada y también que no sea un ideal falso el que perseguimos, sino que sea agradar a Dios, agradarle en su voluntad, agradarle en sus deseos, y eso va a llevar a sacrificio mío, porque mis deseos son humanos, mis inclinaciones son humanas, mis pretensiones son humanas, lo que me arrastra es humano, y hay que luchar contra todo eso si me aleja de Dios. Por eso es sacrificado cumplir la voluntad de Dios, y justamente ese sacrificio y ese sufrimiento que pueda generarme renunciar a lo que yo deseo para hacer lo que Dios desea, pues es el núcleo más profundo del amor, y lo vemos claramente como respuesta en Cristo Jesús. Lo que a Él le costaba, una vez que Él se encarnó, a Él le costaban muchas cosas humanamente hablando, entre ellas saber que iba a pasar por un suplicio, y que ese suplicio le iba a generar el dolor más terrible. Y Cristo, y en el momento de orar a su Padre Celestial, Padre, si es preciso, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hizo un sacrificio Cristo. Renunció a lo que Él quería para hacer lo que quería Dios. Así es. Y continúa escribiendo Faustina, un 1 de octubre de 1937, esto que Jesús le dice. Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque sólo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. Los sacrificios hechos por amor es lo que a Dios más le agrada. No un sacrificio por el sacrificio mismo, o para demostrar qué fuertes somos al hacer cosas, o por
saber que tenemos un tesón firme en algunas situaciones, porque eso sería humano, y eso no, lo humano, lo mío no me lleva a ningún lugar. Si yo lo hago por amor a Dios, ya tiene mérito. La gloria de Dios, que Dios sea todo en todos. Eso es lo que a Santa Faustina, Cristo nuestro Señor, le expresó. La deuda contraída del mundo con Cristo es inmensa. Y también ese fue un sacrificio de amor por Dios y por amor a nosotros. Y nosotros, ¿por qué no vamos a hacer cosas por amor a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué al ofrecerlas no pensamos que en Dios, que son para Él, a quien se las tenemos que ofrecer? Las almas, para pagar cosas, necesitamos hacer sacrificios. Y si practicamos con amor y misericordia estos sacrificios, entonces estaremos agradando más plenamente a Dios, de una manera íntima y de una manera alta. Y si renegamos de lo que hacemos, pues entonces no tendrá el mérito tan alto que Dios nos quiere regalar. Entonces tenemos que aprovechar cada oportunidad en que Dios nos pone en nuestra vida, hacer algún sacrificio, de lo que sea, ofrecerlo siempre a Dios, ¿sí? Y así para que tenga valor para Él. Hacerlo siempre por amor a Dios y ofrecérselo a Él. Y hacer todos los sacrificios en nuestra vida, porque siempre nos toca hacer algún sacrificio. Cada día, generalmente tenemos algún sacrificio que hacer. Hacerlo siempre por amor y con amor y ofreciéndoselo a Dios, por amor a Él, para la conversión de las almas. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el sacrificio. Y escribe Faustina: cuando uno es delicado de salud, debe soportar mucho, ya que cuando está enfermo y no guarda la cama, no es considerado enfermo. Por varios motivos tiene continuamente la ocasión de sacrificios, y a veces de sacrificios muy grandes. Ahora comprendo que sólo la eternidad hará conocer muchas cosas, pero comprendo también que si Dios exige un sacrificio, no escatima su gracia, sino la concede al alma en abundancia. Entonces se debe soportar mucho y ofrecer los sacrificios. Y aquí se nos presenta un ejemplo de la vida común, una enfermedad. Y puede haber enfermedades de todo tipo. Y las enfermedades nos generan mucho sufrimiento. No es grato estar en una cama enfermo por cualquier enfermedad. Hay dolores, hay incomodidades, hay soledades que hay que entregar. Todo eso te genera un sufrimiento tremendo. Entonces, en este caso a Santa Faustina le indicaban que debe soportar mucho y esos sufrimientos los debe entregar a nuestro Padre Dios. Y en la vida también se nos presentan muchas ocasiones de ofrecer los sacrificios que a veces conlleva, y se los tenemos que ofrecer a Dios. Hoy día se relega mucho el sacrificio. Si algo cuesta trabajo, ya no se hace. Queremos la vida cómoda. No somos comodines, ¿verdad? Todo lo fácil, sí. Incluso hasta en los trabajos. La gente busca los trabajos más fáciles, aunque pueda tener otros más sacrificados y más remunerados. No, la gente quiere poquito dinero, pero poco sacrificio. Si va a hacer un favor a alguien, ya no lo hace, porque es un sacrificio. Estamos perdiendo muchas gracias y bendiciones de parte de Dios por el miedo, por el temor. Y eso no viene de Dios. Lo que se nos infunde para renunciar a estos sacrificios no viene de Dios. Y por eso a Santa Faustina se le decía que iba a tener muchas oportunidades de ofrecer sacrificios, y a veces grandes, y los tenemos que aprovechar. Claro, y es que tristemente hoy en día en el mundo, Padre, nos presentan el sacrificio como que hay que rechazarlo, como que no tenemos que sacrificarnos por nada, que todo sea comodidad, lujo o gusto, ¿cierto? Que nada sea esfuerzo, que nada nos cueste, y menos si es un sacrificio difícil o fuerte, menos. Entonces, esto es lo que
tenemos que aprender que es valioso a los ojos de Dios. Ofrecer, esforzarnos por hacer un buen sacrificio en lo que Dios nos vaya poniendo cada día. A veces en la enfermedad, a veces ayudando a otros. Lo que sea, cada día Dios nos pone en una situación diferente para esforzarnos, en sacrificarnos, pero así como Jesús se lo decía a Faustina, tiene que ser hecho por amor a Dios, ¿sí? Con amor, por amor a Dios, para la salvación de las almas, para que tenga valor a los ojos de Dios. Y dice aquí el diario de Santa Faustina, que sólo la eternidad nos hará conocer en plenitud el valor de los sacrificios. Pero a veces también en la vida nos damos cuenta, ¿no? Las bendiciones de Dios llegan, la grandeza de Dios llega, tanta gracia que recibimos de Dios nos llega, pero el premio alto, grande y firme lo vamos a ver en la eternidad. Pidámosle a Dios la gracia de hacer sacrificios, de valorarlos, de no temerle y hacerlos con Él, porque tenemos que hacerlos unidos a Jesús. Y así serán más livianitos y tendrán más mérito. Exacto. No temerle, porque eso es lo que nos pasa. Le tenemos miedo al sacrificio. A todo lo que nos cueste, a lo que sea sufrimiento y dolor, lo rechazamos. Y no, Jesús quiere que seamos almas generosas y que seamos almas agradables a Él, esforzándonos en lo poquito que podamos, con su ayuda siempre, y haciéndolo todo por amor y con amor, para la conversión de las almas. Y siempre por amor a Dios. Luego escribe Faustina: donde hay una verdadera virtud, allí debe haber también sacrificio. Toda la vida debe ser un sacrificio. Las almas pueden ser útiles únicamente por medio del sacrificio. Mis relaciones con el prójimo pueden traer gloria a Dios a través del sacrificio de mí misma. Sin embargo, en este sacrificio debe haber el amor de Dios, ya que en él todo se centra y adquiere valor. Para hacer sacrificios se necesita tener virtud, es decir, acciones acumulativas buenas que se generen en virtud. Es decir, si yo ayudo a la gente constantemente, si veo que físicamente alguien no puede cargar algo, para mí va a ser un sacrificio, pero realizando eso repetitivamente se me va a convertir en virtud. Ya va a ser automático a la hora de ayudar y de hacer estos sacrificios, ya ni lo va a notar uno, porque ya trae por dentro unos actos repetitivos buenos y que se le ha generado ya una conducta, y esa conducta es virtuosa. Y a veces mucha gente buena es virtuosa porque a base de repetir esas cosas que hace, se ha generado un acto bueno en su interior y ya lo hacen de una manera automática. Uh-huh. ¿Cuánta gente no vemos en buena disposición, que ayuda, que es amable, que da la mano, que ayuda a cruzar a la persona a la calle, que ayuda a levantar cajas si a alguien se le cae, etcétera? Y lo hace de una manera natural, pero es que esa persona ha generado actos repetitivos de ese tipo y ya es virtuosa en ese aspecto. Es a lo que se refiere Santa Faustina. Y donde hay virtud, habrá amor al sacrificio. Sí. No le importa a la persona el sacrificio, lo que le importa es ayudar, en el nombre de Dios y por Dios. Y esto nos lo recuerda Santa Faustina. ¿Y qué es lo que va a ser sacrificado? Toda la vida, es decir, toda la vida vamos a tener cosas que nos van a costar y van a ser sacrificio para nosotros. El niño que a veces no quiere ir a estudiar tiene que sacrificarse. La madre que tiene 4 o 5 niños no haya qué hacer, tiene que sacrificarse. El padre que tiene que dejar a su casa e irse a la oficina, a su trabajo, tiene que sacrificarse por otro bien, su familia. Es decir, hay que mirar más allá del sacrificio. Y donde en el mundo ya no es bueno qué ofrecer, miremos al cielo, que todavía hay mucho espacio ahí para pensar en Dios y en las grandezas de Dios. Y entonces los sacrificios pues ya no costarán tanto, serán más llevaderos. Pero eso lo tenemos que usar nuestra inteligencia y lo tenemos que ver nosotros. Para eso Dios nos dio nuestra capacidad, ¿verdad? Claro, y todos estos ejemplos que usted pone, Padre, recordemos que tenemos que hacerlos siempre con amor, por amor a Dios, para la salvación de las almas, ¿sí? Entonces, si yo soy ama de casa y me cuesta tener que cuidar a tantos hijos, o tengo que limpiar, o hacer el aseo, o la comida, o soy padre de familia y tengo que salir a trabajar, y todo esto requiere sacrificio, siempre hacerlo por amor a Dios, con amor hacia los demás, y ofreciendo lo mejor por la conversión de las almas. Así es mucho más valioso que si nada más lo hacemos es sacrificándonos, pero sin ofrecerlo y sin amor. Mejor hacerlo, sacarle
todo el provecho que podamos ofreciéndoselo a Dios para la conversión de las almas y siempre con amor y por amor a Dios. Bueno, y continuamos leyendo lo que escribe Faustina. Ella dice: cuando salí de la capilla, la Madre Superiora me dijo: hermana, usted no irá a la clase de catecismo, sino que va a estar de guardia. Está bien, Jesús. Así pues, durante todo el día tuve excepcionalmente muchas ocasiones para hacer sacrificios. No omití ninguna, gracias a la fuerza de ánimo que saqué de la Santa Comunión. Ahí está en donde nosotros nos fortalecemos para el sacrificio diario, la Santa Comunión, es decir, la presencia de Dios, cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. Es el centro de nuestra vida. Todos los actos que uno pueda realizar los tiene uno que comenzar con la Santa Comunión en el día o los tiene que coronar con la Santa Comunión al final del trabajo, una u otra, o en el intermedio del día también. Lo que sí es que uno tenga presente el valor altísimo de recibir a Jesús, de recibirlo en la Santa Comunión. De ahí Santa Faustina agarraba el valor para ofrecer todos los sacrificios que se le presentaban en su día a día. Los sacrificios de ser una religiosa buena, una religiosa cumplidora, una religiosa santa, una religiosa que tenía un mensaje en sus espaldas, que era también atender a Cristo nuestro Señor alternativamente de su entrega. A veces las incomprensiones en la vida religiosa es muy fuerte, o los celos, ¿por qué Dios se le presenta a ella y a mí no? Pues nuestro Señor elige, pero hay que saber sacrificarse de todas estas cosas que suceden, y a ella la fuerza la recibía de la Santa Comunión. De ahí sacaba el ánimo. Y aquí me llama la atención esto que Jesús usó a la otra hermana para decirle que ella no podía ir a la clase de catecismo, que era algo bueno, pero así la sometió a la voluntad de Dios y a que se sacrificara, ¿sí? Y le dijo que iba a estar de guardia. Entonces, por eso ella dijo: está bien, Jesús, durante todo el día tuve excepcionalmente muchas ocasiones para hacer sacrificios y no omití ninguna. Y así Dios nos puede ir haciendo a nosotros. A lo mejor queríamos hacer un paseo, algo bonito, algo padre, pero Jesús dice: no, te vas a quedar aquí cuidando a un enfermo. O la situación que sea, cada quien nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios nos va poniendo. Y tenemos que aceptarla con humildad. Recuerden que esta virtud es tan valiosa a los ojos de Dios. Para ser humildes hay que sacrificarnos. Y entonces aceptar cualquier situación que Dios nos vaya poniendo de sacrificio como voluntad de Él. Nos la va dando a través de otras personas alrededor nuestro. Y así sacrificarnos por amor a Dios y ofrecerlo para la conversión de las almas, y vamos a ir creciendo en ese caminito que Dios quiere que vayamos yendo hacia Él, en ese camino de santidad. Así es, amigos. Entonces, al ofrecer los sacrificios, también nos estamos haciendo un bien, porque estamos eliminando el falso orgullo que podamos tener, la soberbia. Y como lo hacía Faustina, siempre con la Eucaristía, porque eso es lo que nos va a dar fortaleza, el cuerpo de Jesús. Vamos a ir a un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Para ti, que quieres asistir a la misa dominical y no puedes, Radio 620 transmite en vivo y sin cortes la celebración solemne de la misa desde la Basílica de Guadalupe, este y todos los domingos a las 9 de la mañana. Participa. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el sacrificio. Y continuamos leyendo lo que escribe Faustina. Ayer recibí una carta del padre Sopoćko. Supe que la causa de Dios sí progresa, aunque lentamente. Me alegro de ello muchísimo, y he redoblado mis plegarias por toda esta obra. He conocido que en el momento actual, respecto a esta obra, Dios exige de mí oración y sacrificio. Mi acción podría realmente destruir los proyectos de Dios, tal y como me escribió el padre Sopoćko en la carta de ayer. Oh Jesús mío, concédeme la gracia de ser un instrumento ciego en tus manos. He conocido de la carta cuánta luz
Dios concede a este sacerdote. Eso me afirma en la convicción de que Dios llevará a cabo esta obra a través de él, a pesar de las contrariedades que se multiplican. Sé bien que cuanto más bella y más grande es la obra, tanto más tremendas son las tempestades que se desencadenan contra ella. Entonces aquí Santa Faustina sabe claramente que Dios le exige oración y sacrificio. A través de una carta que recibe del sacerdote Soposhko, ella supo que iba a progresar lentamente y se alegraba muchísimo y redoblaba esfuerzos y plegarias por su obra, por esta obra. Y también conocía pues el estado actual de cómo iba la obra, ¿no? Y todo esto hacía que de ella Dios exigiera más oración, más sacrificio y también, a veces, esa frase que sigue adelante, nuestras acciones pueden hacer destruir los proyectos de Dios. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros queremos hacer lo que se nos antoja, destruimos la grandeza que Dios quiere hacer de nosotros. Ojalá Dios tenga piedad y misericordia, porque de eso se trata también este diario, de cuando se cometan errores de este tipo, que tenga piedad y misericordia el Señor de esos instrumentos que con sus acciones pueden destruir los proyectos altísimos y grandes de nuestro Señor. Y al final le pidió ser instrumento dócil, ciego, en las manos de Dios. Así es como tenemos que ser, instrumentos dóciles y ciegos en las manos de Dios. Y continuamos leyendo lo que escribe Faustina, un 1 de abril de 1938. Ella dice: hoy me siento peor otra vez. La fiebre alta empieza a consumirme. No puedo tomar alimentos. Deseaba beber algo para reanimarme, pero resultó que ni siquiera había agua en mi botellón. Oh Jesús, todo para impetrar misericordia para las almas. Apenas había renovado la intención con más amor, entró una de las novicias y me dio una naranja grande mandada por la Madre Maestra. He visto en ello el dedo de Dios. Eso se ha repetido unas cuantas veces. En aquel tiempo, aunque se sabía de mis necesidades, sin embargo, nunca recibí nada de comer que me fortificara, a pesar de haberlo pedido. Pero yo sabía que Dios exigía sufrimientos y sacrificios. No describo con detalles esas negativas, porque son muy delicadas y difíciles de creer. Pero Dios puede pedir sacrificios también de esta clase. Estaba muy enferma, necesitaba agua y no tenía. Y lo ofreció como sacrificio. No se empeñó en conseguirla, quizás, a lo mejor podía. Y sin embargo no lo hizo. A lo mejor las hermanas se lo podían traer. A lo mejor podía pedírselo. Siempre en los conventos hay una enfermera que se dedica a cuidar a las enfermas. Y sin embargo ella lo ofreció para las almas, para impetrar de misericordia a todas las almas, para que Dios tenga piedad y misericordia de ellas, para que convierta a los pecadores, para que sanen, para la salvación del mundo entero. Nosotros tenemos que hacer siempre sacrificios por la salvación del mundo entero, ofrecerlos día a día con amor de Dios y por amor a Dios. Pero ella escribe, Faustina, que apenas ella había renovado esta intención con más amor de ofrecer este sacrificio de no tomar agua, y en eso llega una novicia y le trae una naranja que le había mandado la Madre Maestra. Y ahí ella dice, he visto el dedo de Dios. O sea, Dios para consolarla le mandó una naranja, ¿sí? Después de que ella había hecho tanto sacrificio de no tomar agua, estando tan enferma, y en eso ve la mano de Dios que una novicia le trae de regalo una naranja, ¿cierto? Pero después también ella dice que necesitaba alimento que la fortificara, ¿sí? O sea, alimento que le diera más fortaleza, más fuerza, pues. A lo mejor más proteína, no lo sé. Pero ella veía que Jesús le exigía sacrificios y sufrimientos aún en esta enfermedad. Estando enferma, Jesús le seguía exigiendo sacrificio y sufrimiento, y ella lo ofrecía todo con amor, por la conversión de las almas. Es un ejemplo para nosotros, porque muchas veces, estando enfermos, nada más queremos que nos consientan, ¿cierto? Y es lo que queremos, que siempre nos cuiden y nos consientan. Y a veces Dios a lo mejor también nos va a pedir un pequeño sacrificio o un grande sacrificio en nuestra enfermedad. Y continúa Faustina escribiendo,
un domingo in albis. Hoy me he ofrecido al Señor nuevamente como víctima de holocausto por los pecadores. Jesús mío, si ya está acercándose el fin de mi vida, te suplico con la mayor humildad, acepta mi muerte en unión contigo como un sacrificio de holocausto que hoy te ofrezco con toda conciencia y pleno consentimiento de la voluntad, por el triple fin. Primero, que la obra de tu misericordia se difunda en el mundo entero y que la fiesta de la divina misericordia sea solemnemente aprobada y celebrada. Segundo, que los pecadores y especialmente las almas agonizantes recurran a tu misericordia, obteniendo los indecibles frutos de esta misericordia. Tercero, que toda la obra de tu misericordia sea realizada según tus deseos y por cierta persona que dirige esta obra. Acepta, oh piadosísimo Jesús, mi pobre ofrenda que hoy te hice en presencia del cielo y de la tierra. Que tu sagrado corazón, lleno de misericordia, supla lo que le falta y la ofrezca a tu Padre por la conversión de los pecadores. Tengo sed de almas, oh Cristo. Santa Faustina se ha ofrecido al Señor y ha ofrecido su sacrificio como víctima de holocausto, es decir, el sacrificio que es agradable a Dios, que está en la Santa Biblia. Los carneros, aquellos que ponían para asar y que el olor era agradable a Dios, pero en Cristo se eliminaron todos estos sacrificios. Ella lo está haciendo de esta forma, ofreciendo su sacrificio por tres fines, por los pecadores principalmente, pero luego dice en el primer fin, para que la obra de la misericordia de Dios se difunda por el mundo entero y que la fiesta de la divina misericordia sea solemnemente aprobada y celebrada. El segundo, por los pecadores, especialmente los agonizantes, que son los que más necesitan del amor y de la misericordia de Dios. Y el tercero, para que la obra de la misericordia se realice según lo que Dios desea, no lo que Faustina quería. Qué hermosa entrega hace Santa Faustina de su vida. Así la podríamos también entregar nosotros. Busquemos tres cosas que pueda agradar a Dios y ofrezcámosela día con día. Veremos cuán grande beneficio nos traerá ofrecer estos sacrificios a Dios. Y continúa Faustina escribiendo. Hoy después de la Santa Comunión, Jesús me dijo: Hija mía, dame almas. Has de saber que tu misión es la de conquistarme almas con la oración y el sacrificio, animándolas a la confianza en mi misericordia. Así Jesús, como le pidió a Faustina esta misión de conquistar las almas con la oración y el sacrificio, para que las almas confíen en su misericordia, eso mismo nos pide a cada uno de nosotros, todos los que ya conocemos este mensaje de misericordia, que le ayudemos, ¿sí?, con nuestro sacrificio, con nuestra oración, para que las almas confíen en su divina misericordia. Que nuestra misión sea de ahora en adelante para cada uno de nosotros ayudarle a Jesús en la salvación de las almas, ofreciendo nuestra vida diaria, nuestros sacrificios cada día, cada vez que tengamos que hacer algún sacrificio, ofrecerlos a Dios por la conversión de las almas y con nuestra oración, rezando la coronilla, rezando el rosario a la Santísima Virgen María, nuestra Santa Misa, que vayamos, si podemos, todos los días mejor, todo ofrecerlo por la conversión de las almas. Y así estaremos ayudándole a Jesús, para que estas almas, todas, especialmente las que menos confían, las que menos esperan en Dios, aprendan a confiar en su divina misericordia y vuelvan a Él. Lo importante también sería que en los momentos en los cuales nos veamos con mayor sufrimiento, los ofrezcamos para que comprobemos el actuar de la misericordia. A veces tenemos que hacerlo. Cuando estemos en un apuro, en un aprieto, en una necesidad profunda, pregúntenle a Cristo nuestro Señor, soliciten su ayuda y esperen con fe, confiados de que Él en su misericordia los va a rescatar. Volvemos en un instante con más fragmentos de Santa Faustina. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Y estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el sacrificio. Y escribe Faustina: Oh Jesús,
Dame fuerza para soportar los sufrimientos y para que no haga mala cara cuando bebo el cáliz de la amargura. Ayúdame tú mismo para que mi sacrificio te sea agradable, que no lo profane mi amor propio, aunque se prolongue en años, que la pureza de la intención te lo haga agradable y nuevo y vivo. Una lucha perenne, un esfuerzo continuo. Esta es mi vida para cumplir tu santa voluntad. Pero que te alabe, oh Señor, todo lo que hay dentro de mí, la miseria y la fuerza. Le pedía la gracia a nuestro Señor para soportar todos los sufrimientos, todos los sacrificios, y también así poder ofrecérselos a Dios. Es algo muy bueno que podemos también hacer nosotros. Lo que es muy bonito es que Faustina dice que no lo profane mi amor propio, o sea, que no seamos orgullosos ni lo hagamos por vanidad. Es muy importante todo hacerlo en humildad para que sea agradable a Dios. Y luego Jesús le dicta una conferencia a Faustina sobre el sacrificio y la oración. Hija mía, quiero enseñarte a salvar las almas con el sacrificio y la oración. Con la oración y el sacrificio salvarás más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. Quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que solo entonces tiene el poder frente a mí. Tienes que ser aniquilada, destruida, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. Tienes que ser destruida en este rinconcito secreto donde el ojo humano no llega nunca, y entonces serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto lleno de dulzura y perfume, y tu fuerza será potente cuando intercedas por alguien. Por fuera tu sacrificio debe ser escondido, silencioso, impregnado de amor, saturado de oración. Exijo de ti, hija mía, que tu sacrificio sea puro y lleno de humildad para que pueda complacerme en él. No te escatimaré mi gracia para que puedas cumplir lo que exijo de ti. Ahora te instruiré. ¿En qué consistirá este holocausto en la vida cotidiana para preservarte de las ilusiones? Aceptarás con amor todos los sufrimientos. No te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia y aversión por este sacrificio. Todo su poder está encerrado en la voluntad, por lo tanto, los sentimientos contrarios no solo no disminuyen este sacrificio a mis ojos, sino que lo hacen más grande. Has de saber que tu cuerpo y tu alma están a menudo en el fuego, aunque en algunas horas no me sientas, pero yo estaré junto a ti. No tengas miedo, mi gracia estará contigo. Pues nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina le da la clave para el sacrificio y para la oración. Y le pide nuestro Señor aniquilar, morir a lo que tenemos en el interior, para que seamos solo de Dios, con nuestra morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a lo que deseamos y queremos, para que se haga lo que Dios desea y quiere. Esta es una grandeza, una iluminación de Dios para nosotros, ¿verdad? Él le pide que sea destruida, ¿sí?, en el rinconcito secreto donde nadie la pueda ver. O sea, que nadie se entere del sacrificio que ella hace. Y así será una ofrenda agradable para Dios. Porque muchas veces, tristemente, nosotros hacemos sacrificios, pero la gente se entera. Y lo publicamos y lo contamos y lo decimos. Y para que sea agradable esta ofrenda a Dios, que nadie se entere. Por eso él dice, va a estar, que sea en un rinconcito secreto, ¿sí? Y luego le dice, tiene que ser una ofrenda agradable, un holocausto lleno de dulzura y perfume. Y su fuerza será potente cuando intercedas por alguien. O sea que si yo quiero que mi sacrificio me ayude para que yo tenga intercesión ante Dios, tengo que hacerlo en silencio, sin que nadie se entere. Y así, mientras más hagamos sacrificios y oración, en silencio, sin darlo a conocer, sin presumir, porque es lo que nos gusta tristemente, sin darlo a conocer, sin estar diciendo, es que yo hago esto, es que yo lo otro, es que yo rezo mucho, es que yo hago muchos sacrificios. No, nunca decir nada de eso. Siempre en silencio, en humildad, solo que Dios lo vea, solo que el ojo de Dios lo vea. Y así nuestra intercesión será poderosa a los ojos de Dios cuando intercedamos por algo o por alguien. Y luego nos dice que nuestro sacrificio tiene que estar saturado de oración. O sea, aparte de ser escondido, silencioso, impregnado de amor, saturado de oración, que siempre estemos orando. Podemos estar orando constantemente. Vamos en el coche, en el metro, en el camión, en la casa, haciendo los quehaceres.
Siempre podemos estar orando y ofreciéndole a Dios todo nuestro sacrificio y trabajo de cada día y estar en constante comunicación con Él. Siempre estar unidos a Dios es lo que Él quiere. Y podemos rezar muchos rosarios cada día, en humildad, en silencio, sin andarlos presumiendo, muchas coronitas a la Divina Misericordia, para que así nuestra vida esté impregnada de oración. Quiere que nuestro sacrificio sea puro y lleno de humildad, para que Dios se pueda complacer en él. O sea, siempre con pureza de intención, sin vanidad propia y en humildad. Y así ayudaremos nosotros en la salvación de las almas. Así podremos ayudar por la conversión de las almas. Efectivamente, vamos a ofrecerlo entonces así, con el máximo amor a Dios, con una pureza que sea alta, y no hay que olvidar que lo que le agrada a Dios es morir a nuestros deseos para vivir en los deseos de nuestro Padre Dios. Otra cosa importante que Jesús le dice a Faustina, que tiene que aceptar con amor todos los sufrimientos que Él permita que padezcamos, ¿sí? Tanto que padeciera ella como nosotros. Que no nos aflijamos si muchas veces nuestro corazón siente repugnancia, porque a veces sentimos repugnancia y aversión por el sacrificio, ¿sí? Pero Jesús le dice a Faustina que al contrario, si sentimos eso, pero hacemos el sacrificio con amor, tiene mayor valor a los ojos de Dios. O sea, es más valioso. Mientras más nos cueste, es más valioso. Entonces no decir, no, es que como yo ya siento que no me gusta hacer esto, no me gusta sacrificarme, entonces ya no va a tener valor ante Dios. Al contrario, mientras más me cueste, más valor tiene los ojos de Dios. Para que nosotros aprendamos a esforzarnos y sacrificarnos cada día, aunque sintamos a veces repugnancia por el sacrificio y aversión. Jesús, si lo hacemos con amor y si lo ofrecemos en silencio y con amor, por amor a Él, lo va a tomar como una ofrenda agradable a Él. Luego escribe Faustina, al sumergirme en la oración y unirme a todas las misas que en ese momento se estaban celebrando en el mundo entero, rogué a Dios a través de todas esas santas misas, la misericordia para el mundo y especialmente para los pobres pecadores que en ese momento estaban en agonía. Y en aquel momento dentro de mí recibí la respuesta de Dios de que 1000 almas habían recibido la gracia a través de la oración que yo había elevado a Dios. No sabemos qué número de almas que podemos salvar con nuestras oraciones y nuestro sacrificio. Por eso oremos siempre por los pecadores. Siempre hay que orar por nuestros hermanos pecadores. Nosotros mismos somos pecadores. Todos los seres humanos pecamos. Y cuando más pecado tenemos, más necesidad de oración tenemos. Y cuando hay hermanos, a veces los pecadores no dicen la necesidad tan alta que tienen de oración, pues hoy Cristo le dice a Santa Faustina, pide por los pecadores, oremos siempre por ellos, que nuestros sacrificios también sea salvar esas almas, que en nuestras oraciones vaya el deseo de salvar a tanto hermano, tanta hermana necesitado de gracia y de la presencia de Dios. Y por eso Faustina ofrece ella su misa y la une con todas las misas que se estaban celebrando en el mundo ese día. Y ahí pide la misericordia para el mundo entero y dice especialmente para los pobres pecadores que están en agonía. Y nosotros podemos hacer lo mismo, ofrecer nuestra misa de cada día, uniéndola a todas las misas que celebren ese día, ofreciéndosela a Dios Padre por la conversión de las almas, especialmente las almas que están en agonía, porque son las que más necesitan de nuestra oración y de nuestro sacrificio. Y luego escribe Faustina, hoy me visitó la Madre Superiora, pero por muy breve momento, al mirar a su alrededor, me ha dicho que lo que me rodeaba era demasiado bonito, y realmente las hermanas tratan de hacerme amena la estancia en el sanatorio, pero toda la belleza no disminuye mi sacrificio que solamente Dios ve, y que terminará en el momento en que mi corazón dejará de latir. Ninguna belleza de toda la tierra ni del cielo mismo borrará el tormento de mi alma, que es vivo a cada momento, aunque muy íntimo. Terminará cuando tú mismo, amor de mi tormento, me digas, basta, nada tiene el poder de reducir mi sacrificio. Entonces aquí la Madre Superiora la visita, aunque por un breve momento, y al ver todo lo que tenía y todo lo que le rodeaba, dijo que era demasiado bonito. Y las hermanas también trataban de hacerle amena la estancia en el sanatorio. Ese sacrificio no disminuye en su belleza al ser ofrecido. Probablemente las palabras le pueden costar a Santa Faustina, pero ella lo ofrece su enfermedad, ofrece lo que está pasando, porque es muy íntimo, muy personal. ¿Y cuándo va a dejar de ofrecer sacrificios? Cuando el Señor le diga basta.
Es decir, cuando nos llame a su existencia, cuando estemos cara a cara con Él. Toda la vida van a estar presentes. Y por último escribe Faustina, ya cuando le faltaba poco tiempo para ir a la casa del Padre, ella escribe: Cuando Jesús vino a mi corazón, todo vibró de vida y de calor en mi alma. Jesús, retira mi amor del corazón y llénalo con el tuyo. Un amor ardiente y luminoso que sabe llevar el sacrificio, que sabe olvidarse completamente de sí mismo. Hoy mi día está marcado por el sacrificio. La vida entera de Santa Faustina estaba marcada por el sacrificio. La vida religiosa, la entrega misma es un sacrificio. La vida ordinaria de cada uno de nosotros es un sacrificio. Toda la vida va a estar marcada por este sacrificio. Los tenemos que ofrecer a nuestro Padre Dios hasta cuando Él nos llame, hasta cuando Él nos diga basta, ven a gozar de lo que tengo preparado para ti, hijo mío e hija mía. Y qué bueno que ofrecimos en la tierra muchos sacrificios. Y ya sabemos los dos amores de Cristo, los pecadores y las almas que más necesitan de su misericordia. Entonces nosotros hagamos como Faustina, ofreciendo nuestra vida cada día, nuestras enfermedades, problemas, todo lo que nos cause sacrificio, ofrecerlo a Dios, unido a Jesucristo en la cruz por la conversión de las almas. Todo siempre por amor a Dios, para la conversión de las almas. Y así aprendamos a irnos sacrificando cada día, ayudándole hacia Jesús para la conversión de los pecadores. Pues nos vamos a unir con el máximo sacrificio que se ofreció en el mundo, el sacrificio de Cristo nuestro Señor, y vamos a tomar en cuenta y agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros, y también a decirle gracias, Señor, por lo que haces y lo hiciste, por acompañarnos y por enseñarnos de que debemos ofrecer nuestros pequeños, grandes o medianos sacrificios. Pues amigos, amigas, donde quiera que estén, que la presencia y la gracia de Dios esté con ustedes y reciban la santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y recuerden, Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.